Me hicieron bullying toda mi vida por culpa de mi hermana, la hija favorita de nuestros padres, y ahora intentó caminar hacia el altar en mi propia boda. Pero finalmente me vengué. Desde que tengo uso de razón, mis padres amaban más a mi hermana, no me refiero de manera sutil, siempre lo hicieron de forma descarada. Si mi hermana me acusa de algo lo creerían y me castigarían, y si yo la acusara a ella, mis padres no lo creerían, incluso si hubiera pruebas innegables. Aún así le darían un castigo menor y tratarían de encontrar una manera de regañarme. Aparte, en mis cumpleaños el pastel tenía que ser de un sabor que ella quería. Mis padres siempre se negaron a saber qué. A mí no me gustaba ese tipo de pastel. Además, siempre le compraban un poco más a ella que a mí, siempre íbamos a donde ella quería, aunque fuera un evento que debería ser sobre mí. Mi hermana creció malcriada y yo no le agradaba, solo me habla como respuesta. Al principio solo me ignoraba, pero luego se puso muy mal cuando éramos adolescentes. No estoy segura de cuál es la causa. Pero se encontró sin amigos, y su comportamiento empeoró. ¿Se mudaron sus amigos? ¿La abandonaron porque era mala? No lo sé porque nunca fuimos cercanos, y a mis padres les encantaba alardear de sus logros, pero nunca mencionaron ningún problema. Mientras que a mí, les encanta sacar a relucir cualquier defecto de la mente constantemente como material de burla. Solo sabía que ella no tenía ningún amigo porque íbamos a la misma escuela, y noté que ya no caminaba con la gente de todos modos. Ella no tenía amigos. Yo sí. Yo solía ser decentemente popular. Mi hermana se dio cuenta de eso y de repente dejé de ser el saco de boxeo ocasional para una persona odiada a la que necesitaba derrotar en todo momento. Ella comenzó a acusarme de más cosas. Nos acusó a mis amigos de cualquier cosa. Mis padres dejaron de permitirme salir con mis amigos. Las excusas van desde no son buenas personas según tu hermana, hasta ¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia? Lo que me salvó del aislamiento total fueron mis primos. Antes la mayor parte de mi familia completa vivía en la misma ciudad natal, y me llevaba bien con mis primos a pesar de la diferencia de edad. En una reunión me invitaron a algo que no recuerdo qué, y con tristeza respondí que no puedo ir a ningún lado. Cuando mis tíos preguntaron a mis padres por qué su hija no podía salir, respondió que era porque no me permitían tener amigos, ya que mi hermana no tenía ninguno. Bien, eso llegó a los adultos, quienes aparentemente destrozaron a mis padres. Después me regañaron por mentir entre comillas, y me castigaron como si tuviera a dónde ir, pero después de eso me dieron algo de libertad, así que valió la pena, y mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de la familia extendida sabiendo que su estatus social era malo, y ella exigió que la cambiaran y mis padres inmediatamente accedieron a pesar de que les costó más. Como la escuela estaba más lejos, pero ella hizo amigos en la nueva escuela. Sin embargo, nunca volvió al status quo anterior de ignorarme mayoritariamente, supongo que habiendo sentido el poder de lo mucho que podía joderme. Y encima se enojó porque le dije a mi familia que ella no tenía amigos. Ella nunca me dejó ir, mi vida todavía era mala, sus amigos venían y me intimidaban y mis padres lo llamaban una broma ligera. Nunca llamé a mis amigos porque mis padres eran unos anfitriones terribles para ellos o para mí. Además, mi hermana los acusaba de tomar cosas y ellos lo creen. Me volví cercano a mis primos, aunque como mis padres nunca se atrevieron a hacerle nada de eso a la familia y luego tuve mi primer novio, no quería traerlo a casa en absoluto, pero mis padres insistieron bien. En un momento estábamos separados y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él, con lo que quería decir que ella vino con poca ropa, batiendo mucho las pestañas, y comenzó a decirle lo mala que era y lo bueno. Ella estaba molesta y salió corriendo a buscarme. Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente de que mi novio había tratado de coquetear con ella, pero ella naturalmente se negó, ya que ¿cómo podía hacerme eso? Adivinen en quién creían mis padres ahora. Mi novio no era perfecto, pero inmediatamente le creí por una mala razón. Pero recuerda que en ese entonces yo era un adolescente y sufría el maltrato injusto. Estaba muy resentido y Moody ahora odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí con eso. Hablemos de apariencias. No las había mencionado todavía porque no eran relevantes. Mis padres tenían sobrepeso y como les gusta mostrar amor a través de la comida, te dan más comida comprando golosinas, etc. Mi hermana ahora también tiene sobrepeso. Mientras que yo era delgada,
De hecho siempre he sido un poco delgada porque el castigo a menudo no incluía golosinas ni bocadillos. Obviamente el peso no es lo que importa es la personalidad, pero mi hermana incluso entonces ya era grosera y malcriada. Incluso sus intentos de coquetear eran malos porque ella nunca aprendió a trabajar para nada ya que podía exigir y mis padres cumplían. Sumado a eso el hecho de que no parecía una modelo sexy, incluso mi yo adolescente consciente de sí mismo no creía que mi novio intentaría engañarme. Con ella de todos modos mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible. Intenté seguir en secreto pero fue difícil y la relación terminó. Conseguí otra pero nuevamente mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando él rechazó sus insinuaciones nuevamente. Los padres le creyeron. Intenté señalar cómo sucedió esto nuevamente, pero decidieron que los hombres. Yo era incapaz de tomar buenas decisiones y seguí eligiendo malos novios. La relación no pudo manejar la situación de Romeo-Julieta y fracasó nuevamente. Eventualmente me llamarían, ya sabes que en la escuela secundaria, ya que estaba bien besándome con chicos y cosas así, pero me negué a tener relaciones. Afortunadamente nunca llegó a mi hermana ni a mis padres. Mi hermana trajo un novio a casa durante todo este tiempo, lo exhibieron con orgullo y mis padres pasaron cada segundo diciéndome lo bueno que era y por qué no podía ser como mi hermana y encontrarme a alguien así hasta que dejó de aparecer y de repente este bastardo intrigante que engañó a mi hermana. Bueno, y el trato desigual continuó en ese momento. Ella tenía más dinero para gastar, sus toques de queda eran mucho mejores que los míos. Era libre de ir a cualquier lugar en cualquier momento, mientras que yo no podía si se lo señalaba a mis padres si lo harían. Dicen que es porque ella es mayor, pero cuando llegué a esa edad todavía no tenía el mismo trato que ella y cuando me lo señalaron, lo negaron y alguna vez dijeron que su afirmación era porque no se podía confiar en mí como si estuviera usando las acusaciones de mi hermana contra mi novio y mis amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasa y es hora de que mi hermana se gradúe. Fue aceptada en una universidad no muy bien reglamentada y no volvió a tener beca ni nada porque solo se decían sus logros. Yo no sé a qué universidades intentó ingresar, así que no puedo decir cuántas veces fue rechazada. Sin embargo, sí sé que sus calificaciones eran malas en la escuela porque cada vez que llegaba a serlo celebrábamos. Generalmente obtenía buenas calificaciones, pero mis padres naturalmente hicieron mucha fanfarria y le dijeron que pagarían por todo. Me sentí aliviado de que ella se fuera, no es que eso hiciera mi vida más fácil. Siempre regresaba a casa cada 2 fines de semana y de alguna manera seguían faltando cosas de su habitación o algún otro problema que se le ocurría para hacerme la vida imposible. Mis toques de queda seguían siendo estrictos. Etc. Al final, mi madre vino a hablarme sobre mi inminente graduación. Solo soy un año menor que mi hermana. Me dijo que como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía, así que sería mejor para mí comenzar a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar hasta que mi hermana terminara la universidad para ver si pudieran pagar algo por mí, y si decidiera quedarme en casa, tendría que pagar todas mis cosas, parte de las facturas y el alquiler. Señalé que podía obtener préstamos estudiantiles. Mamá dijo que sí, pero no. Eso es porque se preocupaban mucho por mí y tenía tan mal juicio que decidirían si valía la pena endeudarme con una universidad o no. No estoy seguro de cómo me impedirían obtener préstamos, pero no pregunté, no mencionaron las becas. Ya no tenía idea de cuáles eran mis calificaciones y nunca creí en mis capacidades de todos modos. No pestañeé, simplemente dije que estaba bien. Mi mamá claramente no esperaba eso y siguió haciendo ping. Tal vez esperaba que yo hiciera un berrinche para que ellos tendría una excusa para no pagar nunca mi universidad, pero no dije nada excepto que entendí su posición. Gracias por preocuparse y eso fue que mi papá luego intentó lo mismo, pero también me negué a ser emocional, ya ves. Después de toda una vida de su terrible crianza de los hijos, nunca tuve expectativas sobre mi educación, sabía que encontrarían una excusa para no pagar la mía y hacerme la vida imposible. Nunca creí que eventualmente la pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara, preparándome para la universidad. La universidad durante mucho tiempo, apenas podía salir, mis amistades eran escasas, así que tenía mucho tiempo para estudiar y estudié. Lo hice porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento y trabajé mucho. Salí y obtuve una beca.
no para ningún lugar como la Ivy League o algo así como la Facultad de Derecho o Medicina, pero fue un curso bastante bueno en una universidad decente con una beca completa, sabiendo que mi hermana lo odiaría y trataría de detenerme a través de mis padres. Pues mi logro. En las redes sociales al mismo tiempo les dije que incluso me obligué a agradecerles en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir porque tendrían que explicarle a la familia por qué no. Inicialmente estaban incluso un poco orgullosos y alardeaban de ello. Y luego supongo que mi hermana llegó a ellos y cambiaron de tema e incluso me preguntaron si estaba seguro de que quería ir. Dejaron escapar que a mi hermana no le estaba yendo bien en la universidad y como era más inteligente y tenía mejor juicio que yo sufriría peor. Obviamente me mantuve firme. Ellos no estaban contentos pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvadora. Empecé a ser feliz. Todavía contacté a mis padres y los visité durante las vacaciones y cosas así, pero como se negaron a pagar por cualquier cosa podía disculparme. No fui mucho debido al dinero durante este tiempo. Evité presentarles a cualquier hombre y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque nuevamente habrían hecho una fanfarria al respecto. Se mudó a casa sin pagar facturas ni alquiler. Pero es diferente, dijeron mis padres y comenzaron a trabajar en la misma empresa que mi mamá. Obviamente gracias a mi mamá moviendo los hilos, todo esto me fue vendido como una fuente de orgullo o bueno, casi allí. Prometo que conocí a mi esposo en esta época, ¿sabes? La gente que dice que si yo estuviera en una situación ex habría hecho algo. Mi marido es del tipo que realmente lo hace. Soy la persona que es mansa y un felpudo en cualquier situación y luego no puedo dormir por la noche deseando haberlo hecho. Algo había pensado en algo ingenioso que decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando estoy enojada. Mi esposo es el tipo que aplaude inmediatamente. Le encanta el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo que sí. Él no responde de inmediato a un desaire. Será mejor que empieces a preocuparte porque no perdonará ni olvidará que solo está haciendo algo peor para Riveni. Él es el que quería que publicara aquí y también quería publicar en un tablero de Riveni nuclear, pero decidió. Lo que hicimos no fue nuclear, la gente estaba desconcertada, me junté con él pero solo porque yo era incapaz gracias a mi educación probablemente de actuar como él no significa que no me gustara, me encanta que mi marido haga lo que puedo, él trata bien a la gente siempre y cuando le hagan lo mismo. Cuando hablamos de matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferiríamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel en cuanto a dónde hacerlo, ya que su familia estaba dispersa, en el mío todavía estaba mayormente concentrado en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. Tampoco vivíamos muy lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para administrar las cosas. Además había cierta flexibilidad laboral, por lo que podíamos decir en mi ciudad natal por un poco también si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y guardamos la fecha para unos meses más tarde. Bueno, en este punto, mis padres naturalmente exigieron que conocieran a mi hombre. Quería que me creciera la columna vertebral y me negué, pero estaba pasando por un momento difícil debido a la distancia. Me hizo pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, mi esposo parecía haber cancelado la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Se había estado preparando para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad. Podía esconderse en un bolsillo para registrarlo todo. Estaba entusiasmado al pensar en todas las formas en que podía rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia, por lo que se fue solo y emocionado de conocerlos y regresó más tarde eufórico. Nena, no vas a creer lo horrible que querían, nena, podemos superarlos tan mal, hay tantas posibilidades. Estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero él inteligentemente me dijo que era mejor escucharlo al primero. O de lo contrario lo habría entendido mal. Él fue allí y en lugar de coquetear, mis padres y mi hermana lo sentaron después de algunas quejas sobre no estar bien con él, mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda con una condición. Mi hermana caminaría primero hacia el altar en mi boda con un vestido de novia. Sus excusas fueron que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, así que era justo que mi hermana tuviera al menos la experiencia en mi lugar con fotografías.
siendo tomada y el vestido y ella también tendría un pastel más tarde, etc. Mi esposo ahora escribirá su parte. Esposo vengativo aquí. El infierno no tiene furia como un profesional. Venganza, karma instantáneo. La venganza nuclear acecha cuando su amada es despreciada. Ok, eso sonó mejor en mi cabeza. Ella es mi esposa ahora. Me pinta como un tipo ingenioso. Admito que mis neuronas casi sufrieron un cortocircuito cuando esas personas genuinamente sugirieron que a esa desgraciada le gustaría algún tipo de gran regalo que incluso Troya preferiría aceptar en vez del maldito caballo. La segunda vez que pienso, ay, después de que mi cerebro se reinició, tenía un catálogo mucho menor de insultos a punto de escupir, pero algo en mi alma me susurró al oído como si el diablo encadenara estos, así que dije que necesitaba pensar, ver cómo mi esposa en ese entonces mi prometida reaccionaba, y luego salía corriendo de allí antes de que pudiera revelarle mis nefastos planes. Regresando nuevamente a mí la esposa, así que lo que pasó fue que mi esposo me contó, como mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi maldita hermana, con una sonrisa en su rostro, y tenía la grabación para demostrarlo. Me sorprendió que la distancia hubiera suavizado lo mal que me trataban y pensé que ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Afortunadamente mi esposo insistió en el ángulo de la venganza y me ayudó a no ir a un mal espacio mental. Tuvimos un pensamiento explosivo y ideamos formas de arruinarlos con esto, desde ridículamente extravagantes hasta lo que pensábamos que era factible. Luego llamamos a su hermano mucho más sensato cuando decidimos un plan que implicaba tener 2 direcciones de lugares, dándoles la dirección equivocada, etc. Hermano bien sensato regañado. Aunque reconoció que nunca podría convencernos de tomar represalias, al menos nos mostró que algo así sería difícil de lograr. Algunas de nuestras otras ideas también estaban en peligro de ser demandadas, por lo que finalmente nos conformamos con la más benigna. Planifique actuar como acordamos, pero luego contrate seguridad y no la deje entrar. Obviamente, si eso fuera todo no sería provenganza, el resto es principalmente mi esposo, pero él quiere que yo haga los honores, así que aquí va lo importante que es mencionar. Todo lo que hizo fue discutido previamente conmigo y eran nuestras ideas mutuas. Volvió con mis padres, dijo que investigó y pensó que yo no estaría de acuerdo con eso, sin embargo no vio el problema y no querer que la familia se desmoronara estaría mal. Para ayudarlos a hacerlo, señaló que no me gustan los conflictos, así que si me sorprendía, tal vez no haría un berrinche delante de toda la gente. Por otro lado, el matrimonio es una gran cosa, así que quién sabía si azotaría. Por lo tanto, sugirió un compromiso. Ayudarían a pagar las cosas de esta manera. Me sentiría aún más presionado a no decir nada, ya que no solo seríamos bien públicos con nuestras familias allí, sino que estaría agradecido por la ayuda que me brindaron y eso. Me molestó. Dijo que mis padres parecían sorprendidos de que mi hermana mayor comenzara a saltar de alegría, literalmente como una niña, por lo que se aceptó como importante. Mi esposo también afirmó que debido a un mal juicio y a mis novios en el pasado, estas palabras fueron idea mía y yo. Estoy muy orgulloso de usar sus palabras en contra de eso, jajaja. Era desconfiado y controlador y me gustaba revisar su teléfono y esas cosas para asegurarme de que no me estaba engañando, por lo que era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito. Para cualquier discusión relacionada con mi hermana caminando por la L antes que yo, él iba a su casa para hablar y así comenzaron los meses de engaño donde mis padres y mi hermana pensaban que me estaban engañando y mi esposo y yo les estábamos ordeñando que también en lugar de pagar la boda, se mantuvieron discretos, por supuesto, mis padres querían participar en todo. Algunas cosas que significaban mucho para mí, las canciones y la paleta de colores, mi esposo los convenció de que lo dejaran pasar para mantenerme a raya, pero como nunca nos importó realmente. Para que la ceremonia comenzara, todo lo demás era un juego o eso pensaron que lo que hicimos fue, así que vamos a decir que verifiquemos las opciones de bebidas y menú, luego aceptamos la opción más baja o la segunda más baja, mi esposo luego llevaría en secreto a mi hermana allí también. Pruébelo, luego suspire y diga que es una lástima que no queremos abusar de mis padres. Buena voluntad para que no tengamos las mejores opciones. Indique a mi hermana exigir que mis padres paguen por lo mejor. Mis padres luego me dirían que no me preocupe y ellos pagaría por lo mismo. Se hizo con las flores de fotógrafo, lo más caro. Mi esposo le entregó a mi hermana un ramo de las flores que queríamos y luego expresó con tristeza que quería otras flores de mal gusto, lo que indica que mis padres me dijeron que querían que fuéramos con dichas flores y que pagarían por ellas.
Es el vestido de novia. Tuvimos un pequeño inconveniente aquí. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Oh, está bien, no es completamente horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría tan bien. Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no usarlo. Pero mi mamá me envió un mensaje al respecto para que hubiera pruebas. Dije que estaba bien, teníamos que ir conmigo, negándonos por mensaje de texto y manteniéndonos firmes. Mi esposo fue allí y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado, así que me vería obligada a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo durante todo este tiempo. Realmente mantuvieron las comunicaciones fuera de cualquier mensaje de texto. Nos aseguramos de que sucediera cuando mi hermana intentó enviar mensajes a mi esposo. Me pidió que respondiera aquí. Esto se solidificó. Las afirmaciones incontrolables y neuróticas que mi esposo estaba haciendo, así que ellos lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito y tal vez a algunas personas no les guste la idea de que su pareja ande por ahí hablando mal de ellos con la familia, pero yo soy tan felpudo que la idea pintar como este controlador y peligroso. Es extremadamente divertido para mí y lo incité a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido, jajaja. Oh, y mi hermana intentó coquetear con él, pero él también actuó en conflicto. Realmente vender que él estaba con ellos, mi esposo pretendía contarles cosas sin mi conocimiento, pero nunca les dijo que contratamos seguridad. Fue muy divertido, mi esposo y yo, que sinceramente habíamos considerado una boda en el juzgado para enfocarnos en el costo de nuestra luna de miel, teniendo esto extravagante. Boda costosa y apenas gastando un centavo lo llamamos pago atrasado por daños emocionales de mis padres, jajaja. Creo que mi esposo está bien. Acaba de confirmar que tengo razón, jajaja. Estaba disfrutando todo engañándolos más que planeando nuestra boda. No pensé que fuera así. Es posible presenciar aún en mi boda con un vestido de novia. Sus excusas fueron que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, así que era justo que mi hermana tuviera al menos la experiencia en mi lugar con fotografías siendo tomada y el vestido, y ella también tendría un pastel más tarde, etc. Mi esposo ahora escribirá su parte. Esposo vengativo. Aquí el infierno no tiene furia como un profesional. Venganza, karma instantáneo, venganza nuclear acecha cuando su amada es despreciada, que dijo tanto como mi esposa. Ok, eso sonó mejor en mi cabeza. Ella es mi esposa ahora, me pinta como un tipo ingenioso. Admito que mis neuronas casi sufrieron un cortocircuito cuando esas personas legítimas sugirieron que a esa desgraciada le gustaría algún tipo de gran regalo que incluso Troya preferiría aceptar en vez del caballo. La segunda vez que pienso, ahí después de que mi cerebro se reinició, tenía un catálogo mucho menor de insultos a punto de escupir, pero algo en mi alma me susurró al oído como si el diablo encadenara estos, así que dije que necesitaba pensar, ver cómo mi esposa, en ese entonces mi prometida, reaccionaba. Y luego salía corriendo de allí antes de que pudiera revelarle mis nefastos planes. Regresando nuevamente a mí la esposa, así que lo que pasó fue que mi esposo me contó, como mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi maldita hermana, con una sonrisa en su rostro, y tenía la grabación para demostrarlo. Me sorprendió que la distancia hubiera suavizado lo mal que me trataban y pensé que ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Afortunadamente mi esposo insistió en el ángulo de la venganza y me ayudó a no ir a un mal espacio mental. Tuvimos un pensamiento explosivo, ideamos formas de arruinarlos con esto, desde ridículamente extravagantes hasta lo que pensábamos que era factible. Luego llamamos a su hermano mucho más sensato cuando decidimos un plan que implicaba tener 2 direcciones de lugares, dándoles la dirección equivocada, etc. Hermano bien sensato regañado. Aunque reconoció que nunca podría convencernos de tomar represalias, al menos nos mostró que algo así sería difícil de lograr. Algunas de nuestras otras ideas también estaban en peligro de ser demandadas, por lo que finalmente nos conformamos con la más benigna. Planifique actuar como acordamos, pero luego contrate seguridad y no la deje entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería provenganza, el resto es principalmente mi esposo, pero él quiere que yo haga los honores. Así que aquí va lo importante, que es mencionar. Todo lo que hizo fue discutido previamente conmigo y eran nuestras ideas mutuas. Volvió con mis padres, dijo que investigó y pensó que yo no estaría de acuerdo con eso, sin embargo no vio el problema y no querer que la familia se desmoronara estaría mal. Para ayudarlos a hacerlo,
Señaló que no me gustan los conflictos, así que si me sorprendía, tal vez no haría un berrinche delante de toda la gente. Por otro lado, el matrimonio es una gran cosa, así que quién sabía si azotaría. Por lo tanto, sugirió un compromiso. Ayudarían a pagar las cosas de esta manera. Me sentiría aún más presionado a no decir nada, ya que no solo seríamos bien públicos con nuestras familias allí, sino que estaría agradecido por la ayuda que me brindaron y eso. Me molestó. Dijo que mis padres parecían sorprendidos de que mi hermana mayor comenzara a saltar de alegría, literalmente como una niña, por lo que se aceptó como importante. Mi esposo también afirmó que debido a un mal juicio y a mis novios en el pasado, estas palabras fueron idea mía y yo. Estoy muy orgulloso de usar sus palabras en contra de eso, jajaja. Era desconfiado y controlador y me gustaba revisar su teléfono y esas cosas para asegurarme de que no me estaba engañando, por lo que era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito. Para cualquier discusión relacionada con mi hermana caminando por la L antes que yo, él iba a su casa para hablar y así comenzaron los meses de engaño donde mis padres y mi hermana pensaban que me estaban engañando y mi esposo y yo les estábamos ordeñando que también en lugar de pagar la boda, se mantuvieron discretos, por supuesto, mis padres querían participar en todo. Algunas cosas que significaban mucho para mí, las canciones y la paleta de colores. Mi esposo los convenció de que lo dejaran pasar para mantenerme a raya, pero como nunca nos importó realmente. Para que la ceremonia comenzara, todo lo demás era un juego o eso pensaron que lo que hicimos fue, así que vamos a decir que verifiquemos las opciones de bebidas y menú, luego aceptamos la opción más baja o la segunda más baja, mi esposo luego llevaría en secreto a mi hermana allí también. Pruébelo, luego suspire y diga que es una lástima que no queremos abusar de mis padres. Buena voluntad para que no tengamos las mejores opciones. Indique a mi hermana exigir que mis padres paguen por lo mejor. Mis padres luego me dirían que no me preocupe y ellos pagaría por lo mismo. Se hizo con las flores de fotógrafo, lo más caro. Mi esposo le entregó a mi hermana un ramo de las flores que queríamos y luego expresó con tristeza que quería otras flores de mal gusto, lo que indica que mis padres me dijeron que querían que fuéramos con dichas flores y que pagarían por ellas. Es el vestido de novia. Tuvimos un pequeño inconveniente aquí. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Oh, está bien, no es completamente horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría tan bien. Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no usarlo. Pero mi mamá me envió un mensaje al respecto para que hubiera pruebas. Dije que estaba bien, teníamos que ir conmigo, negándonos por mensaje de texto y manteniéndonos firmes. Mi esposo fue allí y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado, así que me vería obligada a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo durante todo este tiempo. Realmente mantuvieron las comunicaciones fuera de cualquier mensaje de texto. Nos aseguramos de que sucediera cuando mi hermana intentó enviar mensajes a mi esposo. Me pidió que respondiera aquí. Esto se solidificó. Las afirmaciones incontrolables y neuróticas que mi esposo estaba haciendo, así que ellos lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito y tal vez a algunas personas no les guste la idea de que su pareja ande por ahí hablando mal de ellos con la familia, pero yo soy tan felpudo que la idea pintar como este controlador y peligroso. Es extremadamente divertido para mí y lo incité a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido, jajaja. Oh, y mi hermana intentó coquetear con él, pero él también actuó en conflicto. Realmente vender que él estaba con ellos, mi esposo pretendía contarles cosas sin mi conocimiento, pero nunca les dijo que contratamos seguridad. Fue muy divertido, mi esposo y yo, que sinceramente habíamos considerado una boda en el juzgado para enfocarnos en el costo de nuestra luna de miel, teniendo esto extravagante. Boda costosa y apenas gastando un centavo lo llamamos pago atrasado por daños emocionales de mis padres, jajaja. Creo que mi esposo está bien. Acaba de confirmar que tengo razón, jajaja. Estaba disfrutando todo engañándolos más que planeando nuestra boda. No pensé que fuera así. Es posible presenciar a un hombre radiante ante la idea de perder todo el sábado haciendo un viaje en auto para discutir los detalles de la boda con sus suegros, pero aquí estamos. Pronto llegó el día en que el plan que se le ocurrió a mis padres, hermana SLS y el esposo, era esperar hasta que todos estaba sentada ya que la novia siempre sale tarde.
Harían que mi hermana llegara a esa hora precisa para evitar que la viera y tratara de detenerla y caminar por el pasillo para cuando escuché lo que pasó, ya sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos parte de la tela sobrante para las modificaciones de mi vestido y mi esposo lo llevó al lugar de mis padres. Mi hermana todavía vive con ellos incluso ahora y se los mostró como prueba de que arruinaría el vestido y luego dijo que tenía que volver a yo estaba furioso y él necesitaba calmarme. Los vería en la boda. Nos aseguramos de mantener oculta nuestra seguridad al principio cuando los invitados y mis padres llegaron. Todo lo que pudieron ver fue a una mujer con una lista de nombres para verificar solo después de que mis padres llegaron y se sentaron. Trajimos a seguridad a un tipo que parecía un guardaespaldas, le dijimos que no permitiera la entrada a nadie, mi hermana, e incluso acordamos pagar una buena propina si lo hacía. Después de revelarlo, le dijimos que pronto llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje de texto. Mi hermana estaba a menos de 5 minutos. Así que mi papá fue y le dijo a la gente que comenzara. A mis damas de honor les habían dicho que siguieran su ejemplo de antemano, así que obedecieron sin consultarme después. Todos bajaron y tomaron sus lugares. Mi papá se paró en la entrada como si me estuviera esperando. Durante esto un amigo que no estaba en la fiesta de bodas me envió un mensaje de texto para preparar esto porque si mi esposo o mis damas de honor, etc., sacaron un teléfono y comenzaron a enviar mensajes de texto a la gente. Podría notar que esta amiga estaba en el plan. Ella es amiga de mi esposo. Está tan dispuesta a ayudar a generar drama como él y no le importaba ser dama de honor ni nada así. Tan pronto como mi papá tomó su posición, la canción nupcial comenzó a sonar y se abrieron las puertas. Y entré. Mi papá me miró asombrado al verme allí. Intentó mirar detrás de mí, pero no se puede ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no pudo ver lo que le pasó a mi hermana y luego sonó su teléfono. Vi a la persona que llamó. Y era ella. Simplemente me dejó allí con un murmullo. Algo surgió, hubo jadeos y confusión alrededor. El amigo preguntó en voz alta qué pasó. Mentí y con voz llorosa dije que me dijo que no se suponía que fuera así. Yo ahí no es lo que dijo, pero mi esposo y yo acordamos que si se atrevía a dejarme debería decir eso para hacerlo lucir lo peor posible. En cuanto a las lágrimas, desearía poder decir que fue solo mi actuación estelar, pero no. A pesar de todo, una parte de mí no pensó que él iría tan lejos como para abandonarme allí, que lo de la hermana no era cierto, sino una broma elaborada. No sé, todavía estaba herido, así que sinceramente estaba tratando de no llorar. Dijo en voz alta: ¿qué quiso decir con que no deberías ser tú para que la mayor cantidad de personas posible pudieran escucharlo y difundirlo? Entonces iré, comprobaré y saldré corriendo. Decidimos hacer esto para que ella creara un infierno con la seguridad y se detuviera. Que mi papá regresara y detuviera la ceremonia o algo así en algún momento. Mi mamá también se fue en ese momento. El papá de mi esposo rápidamente corrió y tomó mi brazo. Había sido advertido que podría necesitarlo. También verlo correr desesperadamente hacia mí me ayudó a sonreír. Caminé por el pasillo hacia Whispers mientras la gente discutía lo sucedido. Algunos aparentemente también se fueron para comprobarlo. Cuando llegué a mi esposo, aunque todo estaba bien, él me hizo sentir mejor bromeando. Mi cara triste era tan real que merecía un Oscar. Y no te preocupes, él. Los recriminé por lo que hicieron, jajaja. Nos casamos sin problemas. Mis padres no regresaron. Noté que muchas personas se iban y regresaban durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme lo que estaba pasando. Alguien vino y susurrarle al oído a mi marido y él salió. Volvió al rato con una expresión atronadora, pero me susurró al oído que necesitaba esconderse en algún lugar antes de romper su carácter y comenzar a sonreír. Bueno, lo que pasó es que funcionó. Lo siguiente es el relato resumido de amigos, familiares, el chico de seguridad y mi esposo que recibí después de que lo hiciera mi hermana. Llegó con un vestido de novia. La seguridad se negó a dejarla entrar según nuestro acuerdo. Él afirmó que ella debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia y sí, le dimos muy buena propina como prometimos. Mi papá fue allí y trató de amenazarlo con la policía alegando nunca escuchó de él, así que no podía trabajar allí. La seguridad estuvo de acuerdo con la policía ya que fue contratado por nosotros y haciendo su trabajo. Mi papá se dio cuenta en ese momento que sería demasiado tarde y trató de exigir que dejara entrar a mi hermana en este lugar.
En ese momento, un amigo se acercó y comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente estancando. Mi mamá pronto vino y finalmente otras personas. En este punto el plan de boda fracasó. Todo lo que mis padres podían hacer ahora es controlar los daños, ya que todos los que se enteraron. Era un gas. Intentaban tirarlo y gritaban y los reprendían. Los tres naturalmente dijeron que no era un secreto y arrojaron a mi esposo debajo del autobús. En ese momento llamaron a mi esposo cuando vino y puso su mejor apariencia. Confusión y negó a citarlo. La mirada que le mantiene a la jefa jaja, negó haber aceptado algo tan ridículo cuando insistieron en que lo hizo, exigió pruebas y por supuesto no pudieron presentar ninguna. Todos los intercambios de texto que pudieron producir fueron sobre una boda normal. Decisiones. Mi hermana estaba gritando, llorando y aparentemente se sentó en el suelo pateando sus piernas como una niña. Mi papá parecía haber golpeado a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo detuvieron. Por supuesto, dijeron que no tenían pruebas porque mi esposo les dijo que no al enviarle un mensaje de texto. Mi esposo se rió y dijo, «Vaya, qué conveniente, y luego repitió de nuevo por qué aceptaría algo tan ridículo. En el camino de su boda y volvió conmigo. Nadie les creyó, el lugar tenía cámaras, pero se negaron a mostrarme la grabación porque era solo por motivos de seguridad. Pero algunas personas filmaron partes de ella viendo cómo mis padres y mi hermana eran destrozados por todos y cada uno de los que vinieron a ver el drama estaban deliciosos después de años y años de ser acusados de cosas y no creer que verlos probarlos fue uno de los mejores regalos de bodas. Mi madre estaba llorando. Mi padre seguía cambiando de morado a blanco. Mi hermana todavía estaba en el suelo llorando y gritando. Seguían insistiendo en que mi esposo estaba involucrado, pero la gente seguía preguntando por qué mi esposo estaría de acuerdo, porque no había pruebas de por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda y no tenían buena respuesta a todo eso. Finalmente les dijeron que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo. Al parecer mi padre tuvo que arrastrar a mi hermana porque ella se negó a hacerlo. La dejé en el suelo otra vez. La gente no me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían perdonarme y tal vez sea porque yo era la novia y no solo una invitada por una vez, pero sentí que todos estaban haciendo un esfuerzo extra para ser amables, positivos y entusiasmados. Todo lo que dice mi esposo, todo lo caro que estaban comiendo, bebiendo, ciertamente ayuda, nos lo pasamos genial. Mi esposo mantuvo la cara de enojo forzado por solo un momento antes de estallar en sonrisas nuevamente. Después de eso fuimos al hotel a dormir un poco antes de irnos a nuestra luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado ya que podrían intentar cancelarlos o algo así que nos negamos, por supuesto, ya que todo ese asunto los tres intentaron contactarme. Rechacé llamadas porque mi esposo de HB insistió en mantener un rastro en papel, algo inteligente porque mi hermana finalmente me envió un mensaje. No lo repetiré porque estaba muy desquiciado y no tenía mucho sentido, pero la parte importante fue que ella culpó. Yo por su humillación llamé a mi esposo una serpiente de dos caras que los engañó durante meses. Quiere imprimir y poner eso en nuestra pared. Él y esperaba, pero también estaba segura, que había sucedido que él me engañaría. Ella también sugirió. Él me estaba engañando con ella. En realidad, mi esposo tomó la captura de pantalla de mi teléfono, la captura de pantalla de los registros de llamadas, el mensaje de mi hermana, la captura de pantalla del mensaje, algunos mensajes de mis padres exigiendo que levantara el teléfono y lo envié todo al chat de mi grupo familiar y le envié capturas de pantalla de los mensajes, donde lo insultaron y lo amenazaron, pero él siguió con sus delirantes. Nunca acepté nada e incluso amenacé con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en dicho chat grupal rogando ayuda a mi familia ya que ahora estaba siendo acosado. Constantemente le rogaba a la familia que le ayudara a evitar que intentaran arruinar mi luna de miel ahora que no habían podido arruinar mi boda y luego terminó limpiamente con una solicitud de que no compartieran nuestras ubicaciones para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y luego reclamaran de alguna manera había accedido a pretender ser ella en nuestra suite de luna de miel LOL. Mi familia le aseguró que se encargarían de ello y de hecho desde entonces hemos estado en silencio. Mi esposo está un poco decepcionado porque mi hermana no desobedeció. Mientras que obviamente preferiría tener una familia amorosa normal en mi boda al menos por una vez en mi vida, no solo no lograron arruinar algo significativo para mí,
pero les recuperé información adicional. ¿Sé por qué me tratan así? Me han hecho esta pregunta muchas veces, así que supongo que todos pensarán lo mismo. Me he preguntado esto toda mi vida y todavía lo hago. No sé, intenté preguntar cuando era joven, pero negaron cualquier diferencia y me regañaron por actuar como un malcriado, así que dejé de intentarlo. He pensado en muchas posibilidades, pero según mis observaciones, creo que esta no fue planeado. Les tomó un tiempo tener a mi hermana, así que no solo la querían sino que también era como una niña milagrosa después de tanto tiempo. Sin embargo, dada nuestra diferencia de edades bastante pequeña, creo que no esperaban que tuviera un hijo tan pronto o fácilmente. No usé la protección adecuada demasiado pronto después del nacimiento de mi hermana y tal vez no me di cuenta de que mi madre estaba embarazada hasta demasiado tarde, por lo que tuvieron que cargar con un bebé no planeado mientras todavía trataban con un recién nacido y no estaban tan bien, así que tener el gasto adicional probablemente no ayudó. Así que se molestaron conmigo, pero esa es mi conjetura. Independientemente de que haya aceptado la respuesta, realmente no importa lo que me hicieron. No estaba justificado. Sin importar que pensaron realmente que esto funcionaría, mi esposo y yo hablamos. Y tenemos la teoría de que nunca quisieron hacer esto en absoluto. Creemos que mi hermana hizo un berrinche porque me casé primero cuando ella apenas consigue citas y le hicieron a mi esposo esa propuesta extravagante porque no querían pagar por mi boda y no pensé que aceptaríamos o que incluso se vería bien que lo hicieran, pero al sugerirlo y ser rechazados, podrían parecerle los buenos a mi hermana y al mismo tiempo tener una excusa para no darme un centavo, pero entonces mi marido lo aceptó. Y no podían dar marcha atrás o arriesgarse a que mi hermana se volviera contra ellos.